un gusto poder estar esta mañana con ustedes después de algún tiempo, ¿no? O sea, hace un par de años, y qué bueno es saber que ustedes continúan en la vida cristiana. Después de 56 años, la iglesia no se detiene, la iglesia sigue su ministerio, y creo que hemos sido llamados precisamente, hermanos, a poder ser fieles y también hijos que puedan llegar hasta el final de la carrera. Y la carrera no ha terminado, el Señor no ha venido, el ministerio de la iglesia continúa, y creo que tenemos que ser fieles a Él en todo. Me gustaría orar antes de poder empezar con la exposición de la palabra. Ahí donde estás sentado, cierra tus ojos y toma un tiempo ahora pues, para hablar con el Señor y saca de tu corazón lo que tienes para Él. Yo sé que has venido esta mañana dispuesto a tener un encuentro con Él, darle tu alabanza, elevar tus oraciones, pero también escuchar su palabra. Y agradecele al Señor esta mañana por la vida, por la familia, por los negocios, por la iglesia mismo. Hay muchas razones para agradecer al Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, esta mañana. Gracias por estar aquí, Señor amado. Eres tú quien motivaste nuestros corazones, pues para venir a adorarte, Señor. Padre, te agradecemos por el regalo más grande que hemos recibido en nuestra vida, que es la salvación. Gracias por tu sacrificio allí en la cruz, Señor, porque hoy estaríamos perdidos. Tu palabra, antes de tu llegada, el profeta Isaías dice que éramos como un pueblo que andaba en tinieblas. Pero entonces vimos tu gran luz, Señor. Tu luz resplandeció sobre nosotros y pudimos ver, pudimos ser iluminados por ti. Gracias por la familia que nos has dado, Señor. Gracias por la salud. Gracias, Señor, por la iglesia en la cual tú nos has puesto a cada uno para servirte, Señor, para adorarte, para continuar en la vida cristiana. Gracias también por estos 56 años, Padre Celestial. Gracias por los que fundaron, gracias por los que pusieron las primeras piedras, gracias por los que hasta hoy día están continuando, Señor, todos mis hermanos. Y tú conoces quiénes son, Señor amado, y tú vas a recompensar a cada uno, Señor amado, por su fidelidad, por su trabajo de amor aquí en tu obra, Señor, en la Iglesia Bautista Central. Te lo pido en tu santo nombre. Amén. Amén. El apóstol Pablo ha llegado a la ciudad de Corinto y viene palabra del Señor a él. Pablo va a enfrentar un momento complicado. Los judíos, Corinto era una ciudad, digamos, cosmopolita, se congregaban ahí personas de diferentes lugares, había griegos, había romanos, había también judíos, había gente de Oriente, y los judíos pues van a llevar, eso se ve desde el versículo 12 hasta el 17, no voy a predicar esa parte, solamente para ubicarnos en el contexto de lo que queremos predicar esta mañana. Los judíos van a llevarle hasta Galión con una forma de detener su ministerio, y es en esa situación, es en esas circunstancias que viene palabra de Dios a Pablo. Me gustaría que abramos nuestra Biblia, lo hemos leído en la segunda lectura, pero sería muy bueno que mantengamos nuestras Biblias abiertas y podamos seguir el texto bíblico. Hechos capítulo 18, versículos 9 hasta el 11. Hechos 18, 9 hasta el 11. Voy a esperar unos segundos hasta que todos puedan tener sus Biblias abiertas. Va a ser necesario pues, para seguir el texto bíblico. Y creo que sería bueno que leamos. Son solamente 3 versículos, vamos a leerlo. Y luego ya vamos a empezar con la exposición de la palabra. Dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra del Señor. Vemos aquí en primer lugar un mandato que viene de parte del Señor. En versículo 9
habla de ese mandato. Hermanos, la tarea de compartir la fe, el ministerio de la iglesia, ese ministerio de comunicar las buenas nuevas, no es un mandato que uno lo recibe de persona alguna o de alguna institución o de una denominación en particular. Pablo lo tiene muy claro, Lucas lo tiene muy claro. Dice el versículo 9: entonces el Señor dijo a Pablo, el Señor dijo. Lucas identifica el inicio, el origen, la fuente de este mandato de predicar el Evangelio en Dios mismo. Él lo tiene muy claro, el Señor dijo. Estamos, hermanos, aquí en esta vida presente para cumplir un mandato de parte del Señor, y lo hacemos en diferentes niveles. Lo hacemos de una manera individual cada vez que compartimos nuestra fe con las personas, y lo hacemos a un nivel colectivo, a un nivel corporativo, como un cuerpo, cuando como iglesia cumplimos un ministerio. Este ministerio ha sido cumplido durante 56 años entre ustedes, y no es algo que viene de una persona en particular, no los que fundaron esta iglesia, no la denominación de esta iglesia, no los ancianos de la iglesia, no los líderes de la iglesia. Es un mandato que viene del Señor mismo. Pablo recibe palabra del Señor para que él sea fiel, y le anima en este versículo 9. Yo veo en estos tres versículos un paralelismo, una similitud asombrosa con la gran comisión que se menciona en el libro de Mateo 28, 19, 20. No lo vamos a leer, solamente lo estoy citando de una manera tangencial para que lo tengamos en mente. Claro está, vemos ahí en Mateo 28, 19 que el mandato viene del Señor. Dice: ir por todo el mundo. El mandato de predicar, el mandato del ministerio de la iglesia. El ministerio de la iglesia no solamente es la predicación, hay varios departamentos. Jesús habla de predicar, habla de hacer discípulos, y en otras partes del Nuevo Testamento se hablan de otras tareas que tiene que hacer la iglesia. El ministerio que recibe la iglesia es un ministerio que viene del Señor. Pero veo yo aquí un mandato triple, versículo 9. Hay tres cosas que va a mencionarle el Señor a Pablo y que es registrado por Lucas en este pasaje. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. Lo primero: no temas, no temas. Ahora, el Señor sabía de los peligros que amenazan por venir. Versículo 12, 17, por ejemplo, vemos ahí que los judíos van a llevar a Pablo ante Galión. Pero el Señor ha prometido estar con nosotros mientras llevamos su palabra. Y nuevamente se me viene a la memoria palabras de Jesús en Mateo 28, 20, terminando el gran encargo. Cierra con estas palabras: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No son simplemente palabras para dar una falsa confianza. Verdaderamente Cristo compromete su presencia cuando nosotros decidimos, hermanos, cumplir con el ministerio a un nivel personal, a un nivel colectivo, como iglesia del Señor. Y yo creo que algo que nosotros podemos dar testimonio esta mañana es que a través de estos 56 años la mano del Señor ha estado con su iglesia, y hemos visto la mano del Señor una y otra vez. Aquel que dijo: yo voy a estar con ustedes, es el mismo que día a día, hermanos, nos impulsa. Lo primero que se le dice a Pablo es: no temas. Esos peligros vamos a verlos más adelante y a lo largo de toda la vida de Pablo, pero específicamente aquí en la comunidad de Corinto va a haber problemas. No temas. Una de las razones para no cumplir con el ministerio, para no hablar de Cristo a otras personas, es el temor. En Tana estamos viendo una serie de videos
que nos están animando a evangelizar y se menciona ahí que se ha hecho un estudio. Bueno, en Estados Unidos creo que no es muy diferente a lo que debe estar pasando aquí en América Latina, pero se ha hecho un estudio por qué las personas en la iglesia no evangelizan, no comparten su fe. Y es increíble que la primera razón que encontraron en este estudio es que quizás la razón más fuerte para no compartir la fe es el temor. El temor. Y en los videos que estamos viendo, decía ahí, hay gente que está dispuesta a lanzarse desde un puente, bungee creo que le llaman, que saltan con una soga, ¿no es cierto? Es algo elástico, ¿no es cierto? Hay gente, hoy día los deportes de aventura están de moda, hay mucha gente muriendo en deportes de aventura. ¿Qué no podría hacer el hombre para satisfacer esa necesidad de sentir que la adrenalina corre dentro de uno? Hoy en día hay muchos deportes de aventura, hay gente muriendo simplemente por sentir el vértigo de la velocidad, el vértigo del peligro, etcétera, etcétera. Pero a veces algo tan simple como decirle a nuestro vecino, a nuestro hermano, a nuestro compañero de trabajo que Cristo quiere perdonar sus pecados nos resulta tan complicado y tan difícil. El temor es a veces algo que nos paraliza, no nos deja avanzar. La palabra dice que el perfecto amor echa fuera el temor. El temor se va a ir en la medida que nosotros, hermanos, nos dejemos conducir por el amor a Cristo Jesús. Lo primero que se le pide en el versículo 9 a Pablo es: Pablo, no temas. No temas. Una vez que ha superado el temor, ahora Pablo puede pasar al siguiente nivel. Y lo segundo que se le dice aquí en el versículo 9 es: habla. Difícilmente uno puede hablar a menos que se libere del temor. Es verdad. También es verdad que después de la primera vez que lo has hecho, la segunda vez es mucho más fácil. Después de que rompiste el hielo, en las primeras veces, las siguientes serán mucho más fácil. Difícilmente uno puede hablar o difícilmente uno puede cumplir un ministerio a nivel individual o como iglesia a menos que uno se despoje del temor. Pablo habla, pero en primer lugar no temas. Ahora en segundo lugar habla. Para poder hablar a veces hay que superar primero el temor. Este se supera cuando sabemos que el Señor va con nosotros. Y recordamos palabras de Jesús realmente: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo hice en el contexto de la misión, lo hice en el contexto de gente que está yendo a predicar. A la gente que está yendo a cumplir ese ministerio, el Señor les promete: yo voy a estar con ustedes. Una de las razones por la cual no debemos temer, hermanos, es porque nosotros debemos tener la seguridad, la certeza de que Él va con nosotros. ¿Qué hacía que Pablo superase sus temores? La convicción profunda de que el Señor estaba con él, no estaba solo. Y estos 56 años, queridos hermanos, no hemos estado solos. ¿Cuánto pueden decir a mí? El Señor ha estado con nosotros. Él es fiel a sus promesas. Él es fiel a su palabra comprometida. Y cuando se trata de su iglesia, mucho más. Porque Él ama su iglesia. Y cuando nosotros decidimos superar el temor, cuando decidimos salir, hermanos, de esa zona de comodidad en la cual muchas veces nosotros nos refugiamos, el Señor nos da la valentía para pasar al segundo nivel, y este segundo nivel es hablar. Este deseo de hablar es una especie de predicación compulsiva. Cuando el temor se va, lo que sobreviene, hermanos, es el deseo de hablar, casi como algo compulsivo que viene de parte de Dios. En el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 20, este mismo libro
de Hechos, capítulo 4, 20, vemos ahí los efectos del temor alejado de 1, 4, 20. Hay una predicación compulsiva, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos. Hay algo más fuerte que nosotros mismos. Claro, eso se entiende a partir de Hechos 1:8 también, pero recibiréis poder cuando haya venido. Entonces me seréis testigos. Poder del Espíritu Santo como el motor de la misión que nos impulsa. No temas. ¿Por qué no debemos temer? Porque Él está con nosotros. Solamente cuando superamos la primera barrera, que es el temor, hermanos, podemos ahora poder hablar. Y va a llegar un punto donde el hablar de Dios se va a convertir en algo compulsivo, algo más fuerte que nuestras propias fuerzas. El mismo apóstol Pablo en 1 Corintios, a la comunidad en la cual se va a quedar a fundar esta iglesia, capítulo 9:16, 1 Corintios 9:16. Pablo va a experimentar lo mismo que experimentaron los apóstoles en Hechos capítulo 4, y precisamente a los hermanos de Corinto, a los cuales es enviado ahora en el libro de Hechos, él les va a decir, 1 Corintios 9:16, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ya hay de mí si no anunciar el Evangelio. Ese ahí no está en términos de miedo, es simplemente si no anuncio el Evangelio me siento mal, en el sentido de que algo me falta, de que mi vida no está completa. Hay una predicación compulsiva en la vida de Pablo, y eso es porque él perdió el temor. Solamente podemos llegar a hablar, hermanos, cuando nosotros hemos superado el temor. Y yo creo que una y otra vez tenemos que poner en nuestra mente aquellas palabras del Señor: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Han pasado 56 años en la historia de esta iglesia, y yo creo que podemos dar fe de esto. Verdaderamente la mano del Señor ha estado con nosotros. Pero ahora se le pide a Pablo que pase al tercer nivel. El primero es no temas, es lo que estaba bloqueando todo. El segundo nivel habla. El tercer nivel es no calles. Cuando uno comienza a hablar, entonces ahora el mandato es no calles. Ya empezaste a hablar, ahora ya no calles. O más bien sigue hablando. Este es un verbo durativo que permanece en el tiempo. Si ya empezaste a hablar, si empezaste a servir al Señor, si ya empezaste a desarrollar tu ministerio a nivel personal o como iglesia están desarrollando un ministerio, no pare, no se detengan. Después de 56 años, la tarea continúa, la tarea no ha terminado. Solo va a terminar cuando el Señor venga. Primer nivel, no temas, lo que bloquea todo. Segundo nivel, hazlo, ¿no? Habla. Tercer nivel, no calles, es decir, no pares. No temas, hazlo y ya no pares. ¿Cuántos pueden decir esta mañana, no voy a parar? ¿Amén? Amén. Como iglesia podemos decir, no vamos a parar. Ya empezamos esto hace 56 años y no vamos a detenernos. Ten confianza, hermanos, que el Señor está con nosotros, que renueva nuestras fuerzas día a día. No calles. Si ya has empezado, hermano, ya no te detengas. Esto tiene que continuar hasta el último día de tu vida. Pablo lo tiene claro. Yo creo que esto hizo, cuando nosotros vemos el libro de Hechos, lo encontramos al final del libro de Hechos haciendo lo que siempre había hecho, predicar el Evangelio. Más adelante Pablo va a ser decapitado por órdenes de Nerón, le van a cortar la cabeza. Pero según nos muestra el libro de Hechos, cómo termina los últimos días de Pablo, por lo menos lo que se registra en el libro de Hechos, es que él está predicando.
ya lo empezó a hacer, ahora ya no puede detener. En el espacio, hermanos, cuando tú das un impulso a un objeto, sigue en velocidad constante, no se puede detener. Porque en el espacio no hay fricción. Aquí si tú pateas un balón, pues el rozamiento que tiene el balón con la superficie en la cual roza, la dirección del viento y todo logra detener. Pero en el espacio, cuando tú lanzas un objeto, pues continúa a velocidad constante. Y yo creo que la vida cristiana tiene que ser precisamente eso. Si nosotros ya recibimos el impulso de parte de Cristo Jesús, hablando de la iglesia, específicamente de la iglesia Bautista Central, hace 56 años, si recibimos ese impulso, ya no podemos detenernos, tenemos que ir hacia adelante. Yo veo aquí que las cosas van increciendo, ¿no? Primero vence el temor, empieza a hablar y ahora no puede callar. Tenemos, hermanos, que empezar. Si tú descubres a nivel personal que algo te ha detenido hasta ahora para cumplir un ministerio dentro de la iglesia, tenemos que empezar por vencer nuestros temores, luego hacerlo, y cuando lo empieces a hacer ya no te detengas. Simplemente tiene que resultar imposible poder dejar de hacer algo para el Señor. Hermanos, al ver este pasaje nos damos cuenta, en primer lugar, que el mandato viene del Señor. En segundo lugar, nos damos cuenta, hasta aquí, que para hacer algo primeramente tengo que vencer el temor. Y cuando hemos empezado a hacer algo, simplemente ya no te detengas. Permanece en lo que has determinado. Permanece fiel, permanece en las manos del Señor. Si ya empezaste a hacer algo, hermanos, termínalo hasta el final de tus días. Que ni tú ni yo sabemos cuándo será ese día, solamente lo sabe el Señor. Veo otra verdad en estos pasajes, el versículo 10. Una protección que viene de parte del Señor. Hemos hablado un poquito acerca de esto. El versículo 10 dice: porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Hermanos, cuando el Señor nos envía a predicar, no nos envía solos. No es de las personas que dicen: anda avanzando, ya yo luego te alcanzo, como sucede muchas veces. Él no nos envía solos, tenemos el poder del Espíritu Santo y sus promesas. Eso lo vemos al inicio del libro, capítulo 1, versículo 8 de este mismo libro de Hechos. La primera promesa, concordante con Mateo 28:20, es: yo estoy contigo. En Mateo 28:20 dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hablando del futuro. Pero ahora esa palabra futura en boca de Jesús se hace presente en la vida de Pablo. Yo estoy contigo, se lo menciona en presente. Por eso le dijo anteriormente que no tema. Es la razón por la que no debemos temer. Hay una segunda promesa aquí en este versículo 10. Ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Hermanos, cuando las fuerzas del mal se movilizan alrededor de nuestra vida, inmediatamente surge el Señor como protector nuestro. Surge la ayuda del Señor, porque es una promesa de parte de Él y Él es fiel a su promesa. Específicamente hablando en la vida de Pablo, Él le dice: ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Bueno, sucedió en Corinto. Más adelante les dije: Pablo va a ser decapitado. No significa que nunca iba a pasar males. Pablo pasó males durante su ministerio. Lo que está tratando de decir el pasaje es que Dios tiene el control de todo, y cuando Él lo permite, quizás
pudieran hasta atentar con nuestra vida, pero cuando Dios ha determinado protegernos, nada ni nadie, hermano, puede hacernos daño al punto incluso de poder arrebatarnos la vida. Gracias a Dios que estamos viviendo una época de paz en el país. Hay rezago del terrorismo, del cual hemos padecido mucho. No hay restricciones para predicar la palabra del Señor. Tenemos leyes, aunque imperfectas, pero leyes que finalmente nos protegen, pues para pararnos en una plaza, para abrir, comprar un terreno y plantar una iglesia sin que nadie nos moleste. Tenemos leyes que nos protegen. Y yo creo que necesitamos, hermanos, aprovechar este tiempo que tenemos pues para comunicar el mensaje de salvación con libertad. Pero déjame decirte, no siempre ha sido así. Y quizás no siempre será así. No siempre la iglesia ha tenido libertad para comunicar el evangelio. A veces se ha tenido que predicar a costo de muchas vidas. Me alegra que hoy día no hay una persecución generalizada contra los cristianos, ni hay un odio social contra nosotros, excepto uno que otro por ahí que nos insulta, nos dice todo tipo de cosas, pero a nivel social no hay eso. Pero aún si hubiese, hermanos, nuevamente surge palabra del Señor: no temas. Aún si hubiese persecución, nada debe detenernos. Pablo está en su segundo viaje misionero, va a empezar a plantar la iglesia en Corinto y el Señor le da una promesa: nadie va a poner sobre ti su mano para hacerte mal. Cuando Dios ha decidido protegerte, hermano, nadie, ni los comandos más diestros del planeta, ¿no? Los que atraparon a Bin Laden,